Noveno nervio craneal, glosofaringio. Tenemos que el nervio glosofaringio es sensitivo motor. Mediante sus fibras motoras va a contribuir a la inervación de los músculos de la faringe y de algunos músculos de la lengua. Posee fibras sensitivas que inervan la mucosa de la faringe y el tercio posterior de la mucosa lingual. Además contiene fibras vegetativas que están destinadas a la parótida. En cuanto al origen, tenemos que su origen real, las fibras motoras, nacen en el bulbo, a partir de las células situadas en la parte superior del núcleo ambiguo. Sus fibras sensitivas tienen su origen en dos ganglios, situados a la altura del agujero yugular. Uno de los dos ganglios se denomina ganglio inferior del nervio glosofaringio, que se aloja en la fosita petrosa del borde posterior de la porción petrosa del hueso temporal. El otro es conocido con el nombre de ganglio superior del nervio glosofaringio. Tenemos que estos dos ganglios son semejantes a los ganglios espinales. Las fibras vegetativas están en conexión dentro del bulbo con dos núcleos, uno de tipo visceromotor denominado núcleo salivatorio inferior y otro de tipo viscerosensitivo, conocido como núcleo paramediano posterior. En cuanto al origen aparente, tenemos que las fibras motoras y sensitivas salen mezcladas del bulbo por la parte superior del surco posterolateral. En cuanto al agujero de salida, tenemos que este va desde el bulbo, se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda y forma un ángulo recto, va a descender describiendo una curva de concavidad anterior y llega hasta la base de la lengua en donde termina. En cuanto a la inervación, presta inervación a los músculos de la faringe. Aquí tenemos al estilofaringeo, constrictor superior y palatofaringeo. Ayuda a la sensibilidad de la mucosa, del oído medio y de la trompa auditiva, al igual que de la amígdala palatina y el tercio posterior de la lengua. En su función, decimos que es un nervio de gusto, más especialmente de dulce y amargo. Ayuda a la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, la mucosa de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Sirve para el reflejo de la deglución y el reflejo nauseoso. Contribuye a la motricidad orofaringea. Es un barorregulador, es decir, que va a regular la presión arterial. Y es un quimioreceptor, que va a detectar variaciones de la composición química de la sangre en el glomo carotídeo. ¿Qué pasa si hay una lesión? Esto se puede presentar en lo que son las enfermedades del tronco cerebral inferior. Nos da como resultado una pérdida de sensibilidad en la faringe, al igual una disminución de la salivación y puede presentar hasta un síncope. Es acompañado de tos, estornudos e incluso problemas en la deglución. Hay la abolición del reflejo nauseoso y hay una disminución de la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Décimo nervio craneal, vago o neumogástrico. Tenemos que este es un nervio sensitivo somático y visceral motor. Es también motor parasimpático, motor especial. Es muy extenso, comprende las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. En realidad pertenece en buena medida al sistema órgano-vegetativo. En cuanto a su origen, tenemos que el origen real, aquí las fibras somatomotoras, van a proceder del segmento del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas nacen de dos ganglios, denominados ganglio superior o yugular y ganglio inferior o plexiforme. Aquí el ganglio superior se encuentra a la altura del agujero yugular, en cuanto el ganglio inferior es un poco inferior a la base del cráneo.
La porción vegetativa, en este caso del nervio vago, es el más importante. Vamos a tener que las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal del nervio vago y las fibras viscerosensitivas terminan en un núcleo viscerosensitivo contiguo a la parte lateral del núcleo dorsal del vago. En cuanto a su origen aparente, tenemos que, como está formado por fibras sensitivas, vegetativas y motoras, emergen mediante 6 o 8 filetes radiculares del surco posterolateral del bulbo. Tenemos que en su agujero de salida van a emerger de la cavidad craneal por el agujero yugular. Este va a descender casi verticalmente y atraviesa el cuello, el tórax y va a penetrar en el abdomen, en donde va a terminar. Su inervación presenta fibras parasimpáticas que inervan lo que es el corazón, los pulmones, el tubo digestivo, casi hasta el ángulo esplénico del colon. Sus fibras motoras viscerales especiales van a ir a la inervación de los fascículos estriados de la laringe, faringe y paladar. Y las fibras sensitivas somáticas van a inervar parte posterior del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica. Su función presenta sensibilidad retroauricular de la oreja y la porción del conducto auditivo externo. Brinda sensibilidad de la mucosa de la laringofaringe para que nos ayude a la protección de las vías aéreas. Se presta en las últimas etapas de la deglución. Ayuda a la fonación y a la secreción gástrica y biliar. Participa también en lo que es la respiración y va a enlentecer el ritmo cardíaco y regula la presión arterial. Si tenemos una lesión en lo que son las ramas faringeas, nos va a acompañar de disfagia. En las ramas laringeas presenta parálisis del músculo cricotiroideo, una parálisis de las cuerdas vocales y voz débil. Puede también producirse lo que es náusea, acidez, taquicardia, vómito, dolor de cuello y cabeza, palidez, estreñimiento y diaforesis. 11º nervio craneal, accesorio o espinal. Tenemos que este nervio es motor somático. Termina en parte en el nervio vago y en parte en los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Su origen real tiene dos raíces, una espinal medular y otra craneal vulvar. La raíz espinal es motora, sensitiva y vegetativa. Aquí la porción motora va a nacer del núcleo del nervio accesorio. Las fibras sensitivas se van a originar en los ganglios espinales, que están situados en la unión de los filetes radiculares con el tronco de las raíces sensitivas espinales. Las fibras vegetativas nacen de la columna intermedio lateral de la médula. La raíz craneal va a nacer de un núcleo que es la continuación inferior del núcleo ambiguo. Su origen aparente tenemos que la raíz espinal va a estar formada por numerosos filetes que salen del cordón lateral de la médula anteriormente a las raíces espinales posteriores. Y la raíz craneal va a comprender de 4 a 5 filetes radiculares que salen del surco posterolateral del bulbo inferiormente a las raíces del nervio vago. El agujero de salida. Aquí tenemos que la raíz espinal asciende por el conducto vertebral, penetra en el cráneo por el agujero magno y se une a la raíz craneal cerca del agujero yugular. Su inervación va a prestar inervación para el músculo esternocleidomastoideo,
Para el músculo trapecio, sus 3 porciones, lo que es superior, medio e inferior. Y para el músculo laringio y faringio. En cuanto a la función, tenemos que como el nervio accesorio va a inervar al músculo esternocleidomastoideo, provoca que éste participe en la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y la inclinación hacia su mismo lado. El músculo esternocleidomastoideo se va a insertar en lo que es la apófisis mastoide, haciendo que éste se convierta en extensor de la cabeza. El nervio accesorio participa en lo que es el estrechamiento de la glotis y los movimientos que se producen durante la fonación. Aquí, para entender esta siguiente función, vamos a comprender que el músculo esternocleidomastoideo va a participar en lo que es la inspiración y el músculo trapecio dirige la clavícula y el hombro posterior, por lo que podemos decir que éste participa en mecanismos de la inspiración forzada. Cuando se produce una lesión, este va a dar como resultado una parálisis del nervio, que da a producir una depresión de la cintura escapular, va a presentar atrofia, debilidad del trapecio, discinesis escapular, pérdida de abducción activa del hombro, debilidad del hombro, dolor de hombro y dolor de cuello. 12º nervio craneal, hipogloso. Tenemos que este nervio es exclusivamente motor. Es exclusivo para el movimiento de la lengua. Tenemos que su origen real va a nacer de las células de una columna gris del bulbo, que se extiende a lo largo de casi todo el bulbo. En cuanto a su origen aparente, tenemos que los filetes radiculares del nervio hipogloso son de 10 a 12 y salen del bulbo por el surco anterolateral. En su agujero de salida tenemos que todos esos filetes van a converger lateralmente y se unen en un solo tronco que va a atravesar el conducto del hipogloso. Fuera del cráneo, el nervio hipogloso desciende hacia la cara lateral de la lengua. En su inervación, este va a ir a los músculos extrínsecos de la lengua, excepto al palato gloso, porque es inervado por el nervio vago. En su función, sirve para lo que es la masticación, para el primer tiempo de la deglución y la pronunciación de la mayor parte de vocales y un cierto número de consonantes, porque sabemos que va a inervar los músculos de la lengua. Si hay una lesión, esto puede ser consecuencia de tumores, accidentes cerebrovasculares y las personas pueden llegar a tener problemas en la masticación, el habla y la deglución. Bueno, eso ha sido todo de lo que son los nervios craneales. Gracias por verlo. Recuerden, somos AE. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.